Bueno, pues como os decía, en esta charla os voy a contar un poco por qué surgen los microservicios, algunos conceptos básicos y cómo influyen incluso en la organización de la compañía cuando empezamos a desarrollar con este tipo de prácticas o de arquitecturas. Primero me presento un poco, mi nombre es Fátima Casaú, tengo 8 años de experiencia en desarrollo de software. Actualmente trabajo en Paradigma Digital como Scrum Master, pero bueno, estoy muy ligada a tecnologías Java, entornos Java en general y en concreto también Spring, Groovy y Grails. He dado algunas charlas en eventos como el GRIDS, que el próximo será en abril, Spring I.O., que será en mayo, Spring One, TechFest y eventos de metodologías ágiles como la CAS o el AOS. Actualmente, por si os interesa, organizo junto con Paradigma Digital el grupo de usuarios de Madrid de Spring, y las próximas charlas, ese es el Meetup, y las próximas charlas son el 19 de abril, que ya está completo y estamos en lista de espera, y el 18 de mayo, que viene un ponente internacional, que es Josh Long, y bueno, va a dar una charla y estamos todavía un poco organizándolo. Entonces, os animo que, si os interesa el tema, que entréis ahí y os apuntéis. Bueno, ¿por qué surgen o de qué punto partimos? Partimos de desarrollo de aplicaciones, de un desarrollo de aplicaciones tradicional o lo que se llaman aplicaciones o arquitecturas monolíticas. ¿Vale? Estas arquitecturas o aplicaciones monolíticas, lo que ocurre normalmente es que tienen todas las funcionalidades, ¿vale? En un único ejecutable lógico, de forma que tenemos una aplicación monolítica y que para escalarlas tenemos que replicar todo el monolito en su conjunto y en varios servicios, ¿vale? En varios servidores. Bueno, muchas de estas imágenes que veis están sacadas de los artículos de Martin Fowler, que os recomiendo que leáis al respecto de microservicios. Entonces, ¿cuáles son los...? Os sigo contando un poco la arquitectura de aplicaciones monolíticas. Estas aplicaciones normalmente están distribuidas en 3 capas. La capa de interfaz de usuario, la capa de presentación básicamente, que normalmente es HTML, JavaScript, ¿vale? Para presentar datos. La parte de aplicación, donde estaría toda la lógica de negocio, y la parte de base de datos. Y esto, bueno, puede tener sus ventajas porque en un solo ejecutable, con un solo jar, ¿vale? En una sola aplicación, pues desarrollamos, podemos probar, podemos desplegar un solo elemento y escalar una sola aplicación, ¿vale? Digamos que es más simple. Lo que pasa es que tenemos toda la funcionalidad en un solo sitio y bueno, con muchas relaciones, y ahora veremos qué problemas puede dar esto. ¿Vale? Problemas. Pues, por ejemplo, si queremos añadir nuevas funcionalidades en arquitecturas monolíticas, a veces es difícil de encajar, porque ya hemos empezado a desarrollar, tenemos muchas dependencias entre funcionalidades y cuando queremos meter algo nuevo a veces es complicado. Es complicado, empezamos a dejar por ahí código legacy y bueno, eso a la larga también puede provocar deuda técnica. Como decía, incremento de posibles errores, tenemos mayores dependencias, código más inestable, menos mantenible. Si tenemos que redesplegar toda la aplicación entera, es decir, si hacemos un cambio, digamos que tenemos que echar abajo toda la aplicación y volverla a levantar con todas sus funcionalidades, ¿vale? Y a lo mejor no tendríamos por qué hacer esto. Y al final, esto también provoca un bajo time to market, es decir, que si queremos añadir una nueva funcionalidad, sacarla al mercado nos va a llevar bastante tiempo. Eso en cuanto a añadir nuevas funcionalidades, pero en cuanto a requerimientos no funcionales, ¿vale? La escalabilidad a veces suele ser un problema porque tenemos que escalar la aplicación en su totalidad y no todas las funcionalidades pueden que tengan las mismas necesidades de escalado. En cuanto a respuesta frente a fallos, pues igual, como tenemos todas las funcionalidades relacionadas, el fallo en una parte de la aplicación provoca el fallo en toda la aplicación, ¿vale? Entonces, visto esto, pues he ido trabajando en nuevas formas de arquitectura, ¿vale? Y se ha llegado a la arquitectura de microservicios como una posible solución a arquitecturas monolíticas, que no quiere decir que siempre tenga que ser así. Entonces, un microservicio, en resumen, ¿vale? La arquitectura de microservicios es un enfoque de desarrollo de una aplicación como un conjunto de servicios más pequeños. Estos servicios normalmente se ponen a través de protocolos, se exponen a través de protocolos HTTP,
normalmente mediante APIs RESTful. ¿Vale? Y bueno, estos servicios están construidos alrededor de capacidades o funcionalidades de negocio. Es decir, cada servicio centrado en una funcionalidad. ¿Vale? Entonces, con independencia de despliegue y a través de un sistema de automatización. Además, nos permite tener diferentes funcionalidades, es decir, diferentes servicios. Como los tenemos de forma independiente, podemos tenerlos implementados en diferentes tecnologías. Esto es un poco un resumen de lo que serían los microservicios. Para ver un poco en comparación con el dibujo de antes, cuando tenemos microservicios, en cada elemento, ¿vale? En cada servicio tenemos una sola funcionalidad, ¿vale? Entonces lo tenemos en servicios separados y si tenemos que escalar, podemos escalar de forma independiente. Es decir, si una de las funcionalidades tiene más necesidades o tiene más peticiones o bueno, lo que sea, podemos escalarlo y replicarlo de forma independiente. Es decir, que unos podamos escalarlo y a lo mejor otros no lo necesitamos y no tenemos por qué hacerlo. Vale, aquí vemos un poco la diferencia entre la arquitectura monolítica que presentaba inicialmente, ¿vale? Y la arquitectura de microservicios. Como por un lado tenemos todas las funcionalidades, digamos, mezcladas, ¿vale? Y en el otro lado tenemos funcionalidades aisladas y separadas. ¿Cuál es una de las principales características de los microservicios? Pues es el principio de responsabilidad única y es la base de los microservicios. Vale. Lo que nos dice este principio es que cada microservicio o cada servicio debe hacer una sola cosa y debe hacerla bien, ¿vale? Este es uno de los principios que Robert C. Martin explica en su libro Agile Software Development, ¿vale? Principios, patrones y prácticas. Entonces, aquí, como os decía, lo que nos viene a decir es que una clase debe tener una y solo una razón para cambiar. Es decir, se deben reunir aquellas cosas que cambien por la misma razón y separarlas de aquellas que cambian por otras razones, ¿vale? Lo que es lo mismo, lo que os he dicho, hacer una cosa pero hacerla bien. Hacer una sola cosa y hacerla bien. Un ejemplo, para que lo entendáis, un ejemplo de este principio es, por ejemplo, la filosofía que siguen las unidades de un sistema Unix, como por ejemplo grep, las utilidades, grep, cat o find, que cada una de esas hace una sola cosa y la hace muy bien, pero en conjunto, por ejemplo, las podemos utilizar en un shell script para hacer cosas más complicadas, ¿vale? O sea, las podemos utilizar en conjunto, pero cada una hace una sola cosa, de forma independiente. Vale. Otra de las cosas que nos van a permitir, que nos va a permitir la arquitectura con microservicios es tener un mayor grado de escalabilidad. Para eso os voy a explicar un poco el cubo de escalabilidad. ¿Vale? En el cubo de escalabilidad tenemos 3 ejes. ¿Vale? Podemos escalar una aplicación en esos 3 ejes, donde cada eje representa una manera diferente de escalar. ¿Vale? En el eje X, ¿vale? Representa el escalado horizontal y consiste en ejecutar varias copias de una aplicación detrás de un balanceador de carga, lo que sería el eje X. En el eje Z, similar al X, cada servidor ejecuta una copia idéntica del código, pero cada servidor es responsable solo de un subconjunto de datos. Este escalado se utiliza normalmente para escalar las bases de datos, que sería este. Y por último, el eje Y sería dividir la aplicación en múltiples y diferentes servicios, que sería el caso de los microservicios. Entonces, con los microservicios podemos combinar estos 3 ejes de escalado y podemos llegar a un grado de escalabilidad casi infinito, ¿vale? Nos permite esa potencia. ¿Vale? Aquí tendríamos un ejemplo de cómo tendríamos cada una de las funcionalidades escaladas en los diferentes ejes, y esto nos da bastante potencia. Los microservicios también afectan un poco este tipo de arquitectura. No es que afecten, sino que cuando nos ponemos a trabajar con microservicios y digamos que cada microservicio está enfocado en una sola funcionalidad, al final ese servicio va a tocar todas las capas y esta forma de trabajar afecta un poco a la organización de las empresas. Vamos a ver un poco por qué. Según la ley de Conway, cualquier organización que diseñe un sistema producirá un diseño cuya estructura es una copia
de la estructura de comunicación de la organización, ¿vale? O de la estructura de trabajo de la organización. ¿Esto qué quiere decir? Vale. En las arquitecturas monolíticas normalmente tenemos una organización por especialidades. Es decir, como tenemos por un lado, se trabaja en la capa de presentación, tenemos la aplicación en conjunto, se trabaja en la capa de presentación. Luego se trabaja en lo que es la aplicación, en las funcionalidades, en la capa, digamos, de lógica. Y por otro lado está la base de datos. Entonces, al final resulta que tenemos un equipo de especialistas en diseño, en desarrollo front, luego tenemos especialistas en back, por así decirlo, y luego tenemos especialistas de gestión de base de datos. Entonces, normalmente se tiene un poco esa organización en las empresas, porque es así como se construyen las aplicaciones. Pero si vamos a una arquitectura en microservicios, tenemos una organización por capacidades de negocio. Es decir, en una aplicación o en un servicio vamos a tratar todas esas capas, es decir, la funcionalidad al completo, desde la capa de presentación hasta la base de datos, de forma aislada al resto. Entonces, en un equipo lo que vamos a tener es a gente, en un solo equipo, gente especialista de la parte frontal, gente especialista de la parte back y gente especialista de base de datos si fuese necesario. Para otro microservicio, pues podemos destinar otro equipo similar. O que el mismo equipo trabaje en varios de ellos, ¿vale? Pero en un solo equipo tenemos especialistas de cada una de esas áreas. Por ejemplo, en el caso de Paradigma Digital, que es donde yo trabajo, pues la mayoría de los equipos están así distribuidos. Tenemos especialistas de cada una de estas áreas, ¿vale? Y por último, antes de ver en qué se traduce todo esto, ver un poco que estas nuevas arquitecturas de trabajar en funcionalidades de forma aislada afecta también, o encaja muy bien en las metodologías ágiles de desarrollo, ¿vale? Porque nos permite seguir un desarrollo ágil, ¿vale? De entregas continuas, de entregar funcionalidad cada poco tiempo, entregar funcionalidad completa, que se puede probar, que se puede sacar a producción. Entonces esto nos permite un ciclo de integración continua con lo que es todo el ciclo de desarrollo, pruebas y despliegue, un ciclo de continuous delivery, es decir, de tener entregas al cliente de forma continua, cada poco tiempo, como digo, con funcionalidad que ya se puede utilizar, y lo que esto conlleva que es un continuous deployment, ¿vale? Al final, en estos equipos lo que hacemos es incluir también a la gente de sistemas y conseguimos llegar a trabajar con la forma de DevOps. Vale, entonces tenemos automatización, control de versiones, gestión de las configuraciones y arquitectura. Vale, ventajas de trabajar con microservicios. Pues por un lado, eficiencia y simplicidad. Eficiencia y simplicidad porque al ser pequeños servicios y especializados, ¿vale? Conseguimos simplificar el código, simplificar en lo que estamos trabajando y ser más eficientes. Heterogeneidad, porque como os he dicho, cada funcionalidad se desarrolla por separado y podemos tener distintas funcionalidades desarrolladas en diferentes tecnologías. Esto nos da también la posibilidad de integrar con distintos sistemas. Escalabilidad, pues por lo que hemos visto, ¿vale? Es eficiente, es elástica, es horizontal y además es bajo demanda. Es decir, que si una funcionalidad tiene más necesidades, se va a poder escalar de forma separada a otras funcionalidades y no tenemos por qué escalar la aplicación en su conjunto. Independencia, porque como os he dicho, pues al final son funcionalidades desarrolladas de forma independiente y pueden ser tratadas de forma aislada. Esto nos da también independencia o aislar esas funcionalidades frente a fallos. Si una aplicación, si un servicio falla, no falla toda la aplicación, solamente falla esa funcionalidad, ¿vale? No va a afectar a toda la aplicación. Un alto time to market, porque al ir desarrollando funcionalidades pequeñas, ¿vale? que se pueden digamos, poner en producción al completo, pues podemos sacar una funcionalidad al mercado antes, ¿vale? y de forma aislada. Y por último, alta disponibilidad, ¿vale? Al facilitar al final las posibilidades de escalado y de replicación. Detrás de todo esto
esto es así más o menos sencillo contarlo y tal, pero para que esto funcione bien tiene que haber una buena arquitectura, una arquitectura bastante robusta y bastante completa. Aquí os hago referencia a una charla que dieron mis compañeros de Paradigma sobre arquitecturas basadas en microservicios, donde se entra más en detalle en este tipo de arquitecturas, ¿vale? Lo dieron mis compañeros Miguel Garrido y Raúl Galán. Y os pongo el enlace a YouTube. Os hago un poco resumen, ¿vale? Es una arquitectura en la que está basada Netflix, ¿vale? Que fue uno de los primeros que sacaron que empezaron a trabajar en esta arquitectura basada en microservicios. Y os cuento un poco cada uno de los componentes. El primero que tenemos es Zuul, que sería un Net Service, que sirve como puerta de entrada única a todo el sistema, permitiendo enrutamiento, monitorización y seguridad. Después tenemos Eureka, ¿vale? Que es un descubridor de microservicios, es decir, que según vamos añadiendo microservicios, bueno, pues los detecta y los expone. Luego tendremos Ribbon como balanceador de carga en el lado del cliente, ¿vale? Y un Histrix, ¿vale? Que sería una librería de latencia y tolerancia a fallos. Tendríamos los microservicios desplegados y luego deberíamos tener un servicio de logs, ¿vale? De login, y un servicio de configuración que, por ejemplo, en Paradigma trabajamos sobre todo o hemos apostado más para el desarrollo de microservicios en tecnologías basadas en Spring, y lo que solemos utilizar para la configuración es Spring Cloud Config, que nos permite tener la configuración de los microservicios en la nube y poder cambiarlos en tiempo real. Bueno, hay bastantes casos de éxito. A veces se piensa que los microservicios es para hacer pruebecillas, bueno, pues quiero desarrollar una pequeña aplicación, tal, pero realmente esto se está utilizando, lo están utilizando grandes compañías, como por ejemplo 20, eBay, Google, Netflix, como ya he contado, Facebook o Amazon, ¿vale? Todas estas compañías trabajan con arquitecturas basadas en microservicios. O sea, no es solamente para decir, bueno, es que tengo una aplicacióncita pequeña y la voy a hacer así y tal, ¿vale? Sino que esto de verdad funciona. Por ejemplo, como decía, nosotros hemos apostado bastante por estas arquitecturas y las estamos trabajando en bastantes clientes y clientes grandes. Vale, y ahora quería haceros un pequeño ejemplo. Como os he dicho, nosotros hemos apostado por las arquitecturas basadas en Spring, por las tecnologías basadas en Spring, perdón, y uno de los frameworks ahora mismo más potentes y más fáciles para el desarrollo de microservicios es Spring Boot, que no sé si lo conocéis. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo con código, nada, súper simple, de cómo trabajar con Spring Boot y hacer un pequeño microservicio, que bueno, sería una API REST, que expone los servicios como que expone un CRUD, básicamente. Os cuento. Si vais a esta página, start.spring.io, aquí tenéis para construir una aplicación con Spring Boot así bastante rápido, ¿vale? Os cuento un poco. Por aquí podéis seleccionar si queréis construirlo con Maven o con Gradle, ¿vale? Por defecto os pone la última versión release de Spring Boot. Luego aquí podéis elegir la nomenclatura para los paquetes, el nombre de la aplicación, y aquí podéis ir eligiendo componentes. Pues, por ejemplo, si ponéis REST o si ponéis JPA, ¿vale? O si vais a coger H2, la base de datos H2, ¿vale? Os va poniendo aquí los modulitos. Y aquí le daríais a generar project, ¿vale? Y lo que se hace ya es generaros en un zip una aplicación base para poder empezar. Ahora os enseño cómo sería la aplicación. Si queréis ya elegir más cosas, bueno, pues aquí tenéis más opciones de configuración. Si queréis empaquetarlo en un jar o en un war, la versión de Java o el lenguaje, si queréis Java, Groovy, ¿vale? Y aquí tenéis casi todos los paquetes que se pueden incluir, ¿vale? Que son un montón de opciones. ¿Vale? Entonces, una vez que le damos a generar proyecto, genera un zip que lo que nos va a hacer es... Voy a soltar esto. Generarnos... No sé si me oís. Así no me oís, ¿no? Es que no sé cómo puedo... Me pongo el otro micrófono. Es que si no... Bueno.
Vale, lo que se nos crea es esta estructura de carpetas. Os voy a enseñar el build.gradle con las dependencias del proyecto. No sé si lo veis, no se ve muy bien. Os lo enseño por aquí. Vale, bueno, aquí lo que tenemos es la versión de Spring Boot. Vamos a utilizar el lenguaje de Groovy, el plugin de IntelliJ, el plugin de Spring Boot, nombre de la aplicación, versión de la aplicación, repositorios y luego aquí los componentes que vamos a utilizar, que son el Starter Data JP y el Starter Data REST. También para que reconozca Groovy vamos a utilizar una base de datos H2. Y bueno, aquí por defecto pone la librería para los tests o el componente para los tests, pero que en este caso no lo vamos a utilizar. Vale, entonces, aquí veis un poco los paquetes de la aplicación. Vale, lo primero que nos crea es una clase application.groovy, que simplemente lo que tiene es un método main, que esto nos va a permitir arrancar. Vale. Entonces, si hacemos una pruebecilla, aquí vemos las tareas de Gradle, hacemos un clean, un build, y ahora arrancamos la aplicación. Vale, aquí nos dice que ya la aplicación está arrancada, ¿vale? Y ya podríamos ir añadiendo funcionalidad, ¿vale? Estaría lista para empezar a trabajar con ella. Entonces, yo lo que voy a hacer es añadir una clase student Vale, en esta clase lo que vamos a hacer es poner un identificador de tipo long. Comentaros que en Groovy no hace falta que indiquemos en una clase si los atributos son privados, ni nos hace falta poner los getters y los setters ni constructores, ¿vale? Porque los tiene ya por defecto. Entonces sí que le tenemos que decir que es un ID. Que genere el valor automáticamente, no identificado automáticamente. A la clase le vamos a decir que es un entity, ¿vale? Y además que autoimplemente el método toString, ¿vale? Eso es parte de Groovy. Además le vamos a añadir un atributo string de tipo string, el atributo name. Y vale, aquí tendríamos nuestra clase. Ahora vamos a añadir un repositorio de JPA. Que lo que nos va a permitir, de tipo interfaz, ¿vale? Y esto lo que nos va a permitir es simplemente extendiéndolo de la clase createRepository, vale, ya tener un CRUD de student, no nos hace falta implementar nada,
¿vale? Ya van a estar las operaciones de crear, borrar y modificar y listar, ¿vale? Ya las tendremos aquí. Vale, nos hace falta poner la anotación repository, vale, y lo tendríamos listo. Y para que aquí tengamos algo, lo que vamos a hacer es añadir algunos elementos a nuestra base de datos, ¿vale? Spring ya nos da una base de datos implícita y un Tomcat implícito, entonces no tenemos que instalar nada, ni que configurar nada, ni nada. Entonces aquí lo que vamos a hacer es en Groovy podemos definir una lista sin tener que hacer un new array list, nada de eso, sino así simplemente entre corchetes y poniendo cada uno de los elementos que queremos añadir, ¿vale? Tendríamos nuestra lista. De hecho, podemos tener listas con elementos de diferentes tipos de datos. Y ahora, simplemente con un if, podemos recorrer esta lista y crear cada uno de los elementos de la lista. Aquí estamos trabajando, dentro de este if trabajamos con una closure. Trabajamos con una closure que nos da una variable implícita que es it, que recorre cada uno de los elementos de la lista. Entonces, llamamos al student repository, llamamos a su método save que no hemos implementado, ¿vale? Y hacemos un new student. Como os he dicho, tampoco, ya más no se puede. Tampoco hace falta que tengamos definido ningún constructor, ¿vale? Ya tenemos constructores por defecto y simplemente con que le pasemos el nombre del atributo y el valor, ya se va a crear ese objeto. Y como hemos puesto que el identificador es autogenerado, pues no hace falta que pongamos nada más. Vale, por último, para que se muestre, lo que vamos a hacer es llamar a studentRepository.findAll, que es otro método que viene implícito. Llamamos al .each otra vez, ya que nos va a devolver una lista, y hacemos un println de cada uno de los elementos de la lista. Vale. Entonces, si ahora no tengo efecto demo, pues esto debería funcionar. Vale, entonces la aplicación está parada. Hacemos un build. Vale, y ahora lo ejecutamos. Vale, lo que no veo es que se hayan...
Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Vale. Vamos a hacer una prueba. Llamamos al get. Vale, pues no, nos dice que la lista está vacía, o sea, aquí algo no hemos hecho bien. Vamos a ver. Vamos a parar. Vale. Ejecutamos otra vez. Vale.
siguiente manera. Voy a pararlo. Puedo hacer un Java menos jar. Vale, y se vuelve a lanzar la aplicación. Vale, y vemos que aquí están impresos los elementos que habíamos añadido a la lista. Ya no está el último que habíamos añadido porque bueno, la base de datos está configurada para que se borre y se cree cada vez que se arranca la aplicación. Vale, pues este sería un pequeño ejemplo de código. Así se me oye mejor. ¿Mejor? Sí, bueno, perdonar. Vale, pues una vez visto el ejemplo, lo que vamos a hacer es, aquí os ponía la URL de donde hemos accedido para poder crear un proyecto así más fácilmente, y luego el ejemplo es básicamente el ejemplo que podéis encontrar en la documentación de Spring.io, ¿vale? De los ejemplos de utilizar Data REST. Entonces, para hacer un poco de resumen, ¿vale? Lo que hemos visto es que microservicios soluciona algunos de los problemas que tenemos con arquitecturas monolíticas, que están basados en el principio de responsabilidad única, es decir, centrarse en que se haga una sola cosa pero hacerla bien, y una funcionalidad aislada de otra que no tenga nada que ver con ella. Eso también nos soluciona en muchas ocasiones problemas de transaccionalidad. Incluso puede desaparecer la transaccionalidad, ya que si tenemos un servicio, por ejemplo, que está solo dedicado al tratamiento de datos de un usuario, ¿vale? No tiene por qué tener transaccionalidad con otras dependencias. Es decir, si luego hay datos de otra relación, lo tendríamos en otro microservicio e intentaríamos aislar la funcionalidad todo lo posible para evitar problemas de transaccionalidad. Tenemos una forma de escalado bastante potente si lo hacemos según el cubo de escalabilidad. Al final nuestra organización puede cambiar un poco en base a organizarla en base a capacidades de negocio, es decir, en vez de a especialidades, sino a capacidades de negocio, es decir, un equipo centrado en el desarrollo de un microservicio o de varios microservicios en todas sus capas. Esto encaja muy bien con la metodología de trabajo Agile y DevOps. Y al final tenemos que tener también arquitecturas muy robustas y muy completas que dan bastante seguridad. Y bueno, pues esto es todo. Entonces, no sé si tenéis preguntas. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Fátima. Durante la presentación has estado hablando de que los microservicios son independientes y, por tanto, son resistentes a fallo, que si se cae uno, los demás funcionan. Pero uno de los problemas es que pueden tener un fallo en cadena. ¿Cómo solucionáis ese problema? Para eso está Histrix, ¿vale? Para eso se pone uno de los elementos que es un circuit breaker, que lo que permite es evitar esos fallos en cadena. Por eso os decía que os recomiendo que veáis la presentación que os he puesto antes, que ahí entra más en detalle en cuanto a arquitectura, para solucionar este tipo de problemas. Gracias. Nada.
Las ventajas de tenerlo compilado en un jar, por ejemplo, puede ser no configurar Tomcat para que funcione la aplicación. Es que el Tomcat ya lo lleva embebido, por eso puedes ejecutarlo como un jar. Entonces, al hacer el deploy a un servidor, por ejemplo, simplemente ejecutando el java-jar ya funcionaría Sí. sin configurar nada adicionalmente. Sí. Gracias.